Lo que siempre está disponible suele pasar desapercibido. Hay personas que tardan años en entender esta verdad, años preguntándose por qué alguien parecía distante mientras recibía toda su atención, y por qué justo cuando dejaron de perseguir esa persona, comenzó a acercarse. La mayoría cree que conoce la respuesta, piensan que el otro finalmente abrió los ojos, que comprendió lo que estaba perdiendo, que descubrió sentimientos que antes no veía. Pero existe otra explicación, una explicación mucho más profunda, y cuando la descubres, muchas experiencias de tu vida empiezan a tener sentido. Quizá hayas vivido algo parecido, mensajes enviados, primero conversaciones iniciadas siempre por ti, esfuerzos constantes, paciencia infinita, la sensación de acción. Estar sosteniendo una relación con tus propias manos, y aún así parecía no ser suficiente. Entonces ocurrió algo inesperado. Te cansaste, no por falta de amor, por agotamiento. Por primera vez dejaste de correr detrás de alguien, y fue entonces cuando algo cambió. Aparecieron mensajes, preguntas, interés, atención, como si la otra persona hubiera despertado de repente. Y ahí nació una pregunta que desconcierta a miles de personas. ¿Qué ocurrió realmente? La respuesta que suele darse es sencilla, demasiado sencilla. Ahora te valora, ahora se dio cuenta, ahora entiende lo importante que eres. A veces es verdad, pero muchas veces esa explicación está incompleta, porque el cambio no siempre ocurre en los sentimientos, a veces ocurre en la percepción, y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que entiendes las relaciones. Existe un antiguo proverbio que dice que no valoramos el agua hasta que el pozo se seca. La mayoría lo interpreta como una lección sobre gratitud, pero también es una lección sobre la naturaleza humana. El cerebro presta atención a lo que puede perder, a lo incierto, a lo que deja de parecer garantizado, y este mecanismo influye mucho más en nuestras relaciones de lo que imaginamos. Aquí aparece una verdad incómoda. Nos enseñaron que perseguir demuestra amor, que insistir demuestra compromiso, que estar siempre disponible es una prueba de afecto, pero casi nadie nos enseñó que la disponibilidad constante también puede crear algo inesperado, puede crear certeza. Y cuando la podemos perseguir, al final, o bueno, antes, digo, o bueno, sin certeza se vuelve absoluta. La atención suele disminuir, no porque el valor desaparezca, porque deja de percibirse conscientemente. Laura descubrió esto de la manera más dolorosa durante años. Fue ella quien enviaba el primer mensaje, ella quien proponía encuentros. Ella quien intentaba resolver cada distancia emocional desde fuera. Parecía fuerte, pero por dentro vivía atrapada en una pregunta constante: ¿qué me falta para que me elija cada día? Buscaba una respuesta diferente cada día, intentaba esforzarse un poco más. Las noches eran las peores. Miraba la pantalla. Esperaba una respuesta. Y, mientras esperaba, su mente empezaba a trabajar. Tal vez está ocupado. Tal vez está confundido. Tal vez hice algo mal. Lo que comenzó como amor terminó convirtiéndose en ansiedad, y la ansiedad tiene una característica peligrosa: siempre pide más atención, más señales, más confirmación. Nunca parece suficiente hasta que un día algo se rompió. No fue una discusión, no fue una traición, fue cansancio. Ese tipo de cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo intentando obtener algo que nunca termina de llegar por primera vez. Laura dejó de perseguir, no como estrategia, no para provocar una reacción, simplemente porque ya no tenía energía para seguir haciéndolo. Y entonces ocurrió algo extraño. Las llamadas empezaron a llegar, los mensajes aparecieron con más frecuencia, las preguntas se multiplicaron. De repente parecía interesarse por cosas que antes ignoraba. Durante unas semanas, Laura pensó que finalmente había conseguido lo que siempre quiso. Pero la verdadera lección estaba apenas comenzando, porque lo que había cambiado no eran necesariamente los sentimientos. Lo que había cambiado era la dinámica. Durante años existió una certeza silenciosa. Él asumía que ella estaría ahí. Siempre. No necesitaba preguntarse si podía perderla, no necesitaba prestar demasiada atención. Pero cuando esa certeza desapareció, algo
despertó atención, regresó, y esa diferencia lo cambió todo. Aquí es donde muchas personas descubren algo que nadie les explicó. La atención y el amor no son exactamente lo mismo, y confundir una cosa con la otra ha llevado a miles de personas a interpretar mal relaciones enteras. Una persona puede apreciarte y aún así acostumbrarse a tu presencia, puede valorarte y aún así dejar de notar cuánto aportas a su vida, no porque seas menos importante, sino porque el cerebro humano se adapta a lo que parece permanente. Pensemos en algo cotidiano. Imagina una montaña enorme frente a tu casa. Los primeros días la observas maravillado, las primeras semanas la fotografías, pero después de años apenas la miras. La montaña sigue siendo hermosa. Lo que cambió fue tu atención. Y algo parecido ocurre en muchas relaciones. Lo extraordinario puede convertirse en paisaje. Lo valioso puede convertirse en rutina y lo lisa constante puede dejar de percibirse. Pero aquí viene la parte más interesante. La mayoría cree que esta historia trata sobre cómo hacer que alguien te valore. No, esa no es la verdadera lección. La verdadera lección está relacionada contigo, con la manera en que construyes tu estabilidad emocional. Porque todo cambia cuando dejas de necesitar que otra persona confirme tu valor. Y precisamente ahí comienza la parte que casi nadie entiende, la razón por la que algunas personas parecen cambiar justo cuando dejas de perseguirlas. Porque la pregunta más importante nunca fue ¿por qué cambió la otra persona? Pregunta realmente transformadora es otra: ¿qué estaba ocurriendo dentro de mí mientras intentaba que alguien me eligiera? La mayoría de las personas cree que el problema comienza cuando alguien se aleja, pero muchas veces comienza mucho antes. Comienza cuando una persona convierte a otra en su principal fuente de tranquilidad emocional. Es un proceso tan gradual que casi nadie lo nota. Ocurre mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, expectativa tras expectativa, hasta que un día el bienestar propio depende demasiado de una sola persona. Y ahí es donde aparece la ansiedad. No siempre se presenta como desesperación. A veces se disfraza de amor. A veces se disfraza de compromiso. A veces se disfraza de interés. Pero debajo de todas esas formas existe la misma pregunta silenciosa. ¿Seguiré siendo importante para ti? Cuando esa pregunta domina una relación, algo cambia. La mente empieza a vigilar constantemente, analiza respuestas, interpreta silencios, busca señales ocultas. Cada pequeño detalle parece contener un significado enorme. Y cuanto más ocurre esto, más agotador se vuelve el vínculo, porque ya no se vive el presente, se vive intentando predecir el futuro. Andrés conocía muy bien esa sensación durante años. Creyó que estaba profundamente enamorado. Y sí había amor, pero también había algo más, algo que tardó mucho tiempo en reconocer: dependencia emocional. Su estado de ánimo cambiaba según una sola cosa: la actitud de otra persona. Si ella parecía cercana, él estaba bien. Sí, parecía distante, todo su mundo interior se tambaleaba. Un simple mensaje podía alegrarle el día, y otro mensaje podía arruinárselo. Con el tiempo comenzó a preguntarse algo inquietante: ¿por qué alguien tenía tanto poder sobre su tranquilidad? La respuesta no fue agradable, porque significaba admitir algo difícil. Había dejado de confiar en sí mismo, había entregado demasiado control emocional, y sin darse cuenta, había convertido una relación en una necesidad. Aquí aparece una paradoja fascinante. Las personas suelen sentirse más atraídas por quienes transmiten estabilidad, no perfección, no frialdad. Estabilidad. Existe una diferencia enorme. La estabilidad dice: quiero compartir mi vida contigo. La necesidad dice: necesito que estés aquí para sentirme bien. Y aunque parezcan parecidas, producen efectos completamente distintos. Piensa en dos personas. La primera necesita constantemente confirmación. La segunda disfruta la conexión, pero también disfruta su propia vida. ¿Quién transmite más tranquilidad? ¿Quién genera menos presión? ¿Quién parece más libre? La respuesta suele ser evidente.
Y eso explica algo que confunde a muchas personas. Cuando alguien deja de perseguir, no solo cambia su comportamiento, también cambia la energía emocional que transmite. Desaparece la urgencia, desaparece la presión invisible, desaparece el miedo constante, y entonces ocurre algo curioso, la relación comienza a sentirse diferente, no porque alguien esté jugando un juego, no porque esté manipulando, sino porque ya no está intentando obtener amor desde la ansiedad. Existe una metáfora que ayuda a entender esto. Imagina un lago durante una tormenta. El agua está agitada. Todo parece confuso, no puedes ver el fondo ahora. Imagina ese mismo lago en calma. La superficie se vuelve transparente, la profundidad aparece la superficie. Relaciones funcionan de manera parecida. La ansiedad emocional agita todo, la calma revela lo que realmente existe. Y aquí es donde la historia empieza a volverse todavía más interesante, porque muchas personas creen que cuando alguien regresa el misterio está resuelto, piensan que finalmente entienden lo que ocurrió, pero en realidad apenas están viendo la superficie, porque todavía falta descubrir el papel que juega la certeza emocional, todavía falta entender por qué el cerebro presta más atención a lo que deja de considerar garantizado, y sobre todo, todavía falta revelar una verdad que puede cambiar por completo la manera en que entiendes el amor, una verdad que explica por qué algunas personas parecen despertar justo cuando dejan de sentir que te tienen asegurado, y cuando entiendas ese mecanismo, es posible que recuerdes experiencias de tu pasado que nunca habías logrado explicar por qué. Muchas veces la persona no cambió tanto como creías, lo que cambió fue algo invisible que estaba controlando toda la dinámica sin que ninguno de los compuestos 2 lo notara. Existe una palabra que aparece una y otra vez en todas estas historias, certeza, una palabra sencilla, pero con un impacto enorme en el comportamiento humano, porque las personas no reaccionan únicamente a lo que sienten, también reaccionan a lo que creen que va a permanecer. Y esa diferencia cambia más relaciones de las que imaginamos. Piensa en algo por un momento: cuando prestas más atención a tu respiración, cuando todo está bien, o cuando sientes que te falta aire, la respuesta es evidente. Lo que parece garantizado desaparece del foco de atención, no porque carezca de importancia, porque el cerebro deja de monitorearlo constantemente. Algo parecido ocurre con muchas relaciones. Cuando una persona siente que alguien siempre estará ahí, deja de observar ciertos detalles, deja de preguntarse algunas cosas, deja de prestar atención a aspectos que antes resultaban evidentes. No es maldad, no es crueldad, es adaptación. Y la adaptación es una de las características más poderosas del ser humano. Nos acostumbramos a los buenos días, nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos a quienes nos apoyan, incluso nos acostumbramos al amor. Por eso, existe una diferencia enorme entre valorar algo y ser consciente de ese valor. Muchas personas aman profundamente a quienes tienen cerca, pero no siempre son plenamente conscientes de cuánto significan para ellas, hasta que algo cambia, hasta que la rutina se rompe, hasta que la certeza desaparece. Y entonces la atención despierta. Sofía descubrió esto con una amistad que llevaba años manteniendo. Era la persona que siempre llamaba, la que siempre organizaba encuentros, la que siempre recordaba cumpleaños, la que siempre estaba disponible. Y durante mucho tiempo creyó que aquello era normal, hasta que empezó a sentirse agotada, no porque hubiera dejado de querer a su amiga, sino porque la relación parecía avanzar en una sola dirección. Un día decidió hacer algo diferente, nada dramático, nada calculado, simplemente dejó de cargar con todo el peso de la conexión, continuó con su vida, se enfocó en nuevos proyectos, volvió a dedicar tiempo a sí misma, y durante varias semanas no ocurrió absolutamente nada. Pero después ocurrió algo inesperado. Su amiga empezó a buscarla, primero con pequeños mensajes, después con llamadas, más tarde con propuestas para verse. Parecía más interesada que nunca. Y durante un tiempo, Sofía pensó que finalmente había cambiado, pero con el paso de los meses, entendió algo distinto. Lo que había cambiado no era necesariamente el cariño. Lo que había cambiado
Era la percepción por primera vez su presencia dejó de parecer garantizada, y esa diferencia despertó una nueva atención aquí. Aparece una pregunta importante. Si la certeza reduce la atención, ¿significa eso que debemos volvernos distantes? La respuesta es no, y este es el punto. Donde muchas personas se equivocan, comprenden el fenómeno, pero interpretan mal la solución, empiezan a jugar juegos emocionales, a crear ausencias artificiales, a fingir desinterés, a utilizar la distancia como herramienta, y eso rara vez termina bien, porque la verdadera lección no consiste en manipular la percepción de nadie. La verdadera lección consiste en dejar de abandonar tu propia vida para sostener la de otros. Es muy diferente. Una persona emocionalmente sana no desaparece para provocar reacciones, simplemente deja de perseguir aquello que no puede controlar. Y cuando eso ocurre, recupera algo que había perdido su centro, su equilibrio, su paz. Por eso tantas transformaciones parecen misteriosas, porque desde fuera la gente observa el resultado, pero no ve el proceso interno, no ve las noches en las que alguien decidió dejar de mendigar atención, no ve las veces que eligió respetarse, no ve los momentos en los que dejó de negociar su valor. Y sin embargo, ahí es donde ocurre el verdadero cambio, no en la otra persona primero, en uno mismo, porque cuando una persona deja de vivir desde la carencia, comienza a relacionarse desde la abundancia emocional. Y esa diferencia enorme. La carencia pregunta ¿cómo hago para que me elijan la abundancia? Pregunta, esta relación también me está eligiendo a mí. Parece una diferencia pequeña, pero cambia absolutamente todo. Y aquí llegamos a una de las verdades más sorprendentes de esta historia. Muchas personas pasan años intentando aumentar su valor, haciendo más, dando más, demostrando más, sacrificándose más, sin darse cuenta de que el valor percibido rara vez aumenta únicamente por la cantidad de esfuerzo invertido. A veces sucede exactamente lo contrario, porque cuando alguien entrega todo sin límites, sin equilibrio y sin reciprocidad, corre el riesgo de convertir su presencia en algo que parece garantizado, y cuando algo parece garantizado, la atención disminuye. Por eso, el verdadero poder nunca estuvo en perseguir, ni en alejarse, ni en crear estrategias. El verdadero poder está en construir una vida tan rica, emocionalmente, que tu felicidad no dependa de una sola persona. Porque cuando alcanzas ese punto, algo cambia, dejas de actuar por miedo, dejas de actuar por ansiedad y empiezas a actuar desde la calma. Y es precisamente en ese momento cuando muchas dinámicas comienzan a transformarse, pero todavía queda una pieza del rompecabezas, la más importante de todas, porque aún no hemos hablado de la diferencia entre alguien que regresa porque te valora y alguien que regresa simplemente porque perdió una comodidad emocional que daba por sentada, y entender esa diferencia puede evitar algunos de los errores más dolorosos que una persona puede cometer en el amor. Aquí es donde muchas personas toman una decisión equivocada. Ven que alguien vuelve, ven más mensajes, más atención, más interés, y concluyen que todo está resuelto. Piensan que finalmente llegó el amor que llevaban años esperando. Pero la realidad merece una observación más profunda, porque no todo regreso significa compromiso, no toda atención significa conexión, y no toda búsqueda significa amor. A veces significa algo muy diferente. Imagina a una persona que durante años tuvo una silla en el mismo lugar de su casa. Nunca pensó demasiado en ella, estaba ahí disponible, silenciosa, predecible, hasta que un día desaparece de repente, la nota, la extraña, piensa en ella. Pero esa reacción no necesariamente significa que valoraba la silla cada día, significa que acaba de notar su ausencia, y en las relaciones ocurre algo parecido. La ausencia genera conciencia, pero conciencia y amor no son exactamente la misma cosa. Por eso resulta tan importante observar los hechos, no solo las hechos. Emociones del momento. Cuando alguien reaparece, la verdadera pregunta no es ¿está regresando? La verdadera pregunta es ¿qué está construyendo? Porque cualquiera puede enviar mensajes durante una semana, cualquiera puede mostrar interés durante unos días, cualquiera puede reaccionar
cuando algo cambia. Lo difícil es sostener una conexión sana en el tiempo. Lo difícil es elegir de forma consistente. Lo difícil es comprometerse cuando desaparece la novedad emocional. Aquí es donde muchas personas vuelven a confundirse, porque después de años persiguiendo atención, cualquier muestra de interés parece enorme, cualquier gesto parece una prueba, cualquier acercamiento parece una promesa. Pero la madurez emocional enseña algo diferente, enseña a observar patrones, no momentos, acciones, no palabras, coherencia, no impulsos pasajeros. Existe una pregunta sencilla que puede revelar mucho. ¿La persona está reaccionando a tu cambio o está transformando realmente su manera de relacionarse contigo? La diferencia es enorme. Una reacción suele ser temporal. Una transformación suele ser estable. Una reacción aparece cuando desaparece la certeza. Una transformación permanece incluso cuando la certeza regresa. Pocas personas se detienen a analizar esto, porque el deseo de sentirse elegido puede nublar la claridad, puede hacer que confundamos atención con compromiso, curiosidad con amor, interés momentáneo, con intención verdadera. Por eso la calma es tan importante, porque solo desde la calma podemos observar la realidad tal como es, no como deseamos que sea, no como tememos que sea, tal como es. Daniel comprendió esta lección varios meses después de que su relación comenzara a cambiar. Al principio estaba emocionado. Era normal durante años. Había esperado señales de interés. Y ahora esas señales aparecían constantemente. Pero decidió observar sin apresurarse, sin construir fantasías, sin adelantarse a conclusiones. Y gracias a eso, descubrió algo importante. Algunas conductas habían cambiado, otras no. Había más atención, pero no necesariamente más compromiso. Había más curiosidad, pero no necesariamente más claridad sobre el futuro, y comprender esa diferencia le evitó mucho sufrimiento, porque entendió que no necesitaba aferrarse a cualquier mejora. Ya no estaba desesperado por ser elegido. Ahora podía preguntarse algo mucho más sano. ¿Esta relación realmente me ofrece lo que necesito? Esa pregunta cambia vidas, porque durante años muchas personas preguntan ¿cómo hago para que me quiera?, cuando la pregunta correcta es esta. ¿Relación es buena para mí? Son preguntas completamente distintas y producen decisiones completamente diferentes. Lo más curioso es que cuando una persona alcanza este nivel de claridad, suele experimentar una transformación inesperada. Deja de sentir la urgencia constante de convencer, de demostrar, de perseguir. Ya no necesita vender su valor, ya no necesita probar que merece amor, porque entiende algo fundamental. El valor personal no aumenta cuando alguien te elige, tampoco disminuye cuando alguien se aleja. Tu valor existe antes de cualquier relación y seguirá existiendo después de cualquier relación. Esta es una de las verdades más liberadoras que una persona puede descubrir, porque rompe una prisión invisible, la prisión de creer que la validación externa define quién eres. Y cuando esa prisión desaparece, algo extraordinario ocurre. Comienzas a relacionarte desde la libertad, no desde el dugo, aunque como esa función de uno que tú me importa. Miedo no desde la necesidad, no desde la ansiedad, desde la libertad. Y es precisamente ahí donde muchas relaciones revelan su verdadera naturaleza. Porque cuando dejas de perseguir las máscaras, empiezan a caer las dinámicas ocultas, se vuelven visibles las intenciones, aparecen con más claridad. Por primera vez, puedes distinguir quién valora tu presencia y quién simplemente valoraba la comodidad de tenerte siempre disponible. Porque una cosa es perder una comodidad y otra muy distinta es reconocer el valor genuino de una persona. Y en la siguiente parte descubriremos exactamente cómo identificar esa diferencia antes de volver a entregar tu corazón en las mismas condiciones de siempre. Y esa diferencia puede cambiar el rumbo de toda una vida, porque muchas personas pasan años intentando resolver el problema equivocado. Creen que el objetivo es lograr que alguien las valore, creen que la meta es despertar más interés, más atención, más compromiso. Pero la verdadera pregunta nunca fue cómo cambiar a la otra persona.
la verdadera pregunta siempre fue otra: ¿qué dinámica estaba produciendo ese comportamiento? Aquí es donde aparece la revelación que suele sorprender a casi todo el mundo. La mayoría piensa que alguien cambió, porque comenzó a sentir más, pero muchas veces no ocurrió. Eso muchas veces lo que cambió fue el contexto emocional. Nada más y nada menos. Parece una diferencia pequeña, pero es enorme, porque significa que la transformación no necesariamente ocurrió dentro de la otra persona, ocurrió dentro de la relación durante mucho tiempo. Existió una certeza silenciosa, una sensación constante de acceso garantizado a la seguridad, de que no importaba demasiado lo que ocurriera, la otra persona seguiría ahí, respondería, esperaría, comprendería, perdonaría, permanecería. Y cuando una presencia parece completamente garantizada, algo comienza a suceder: la atención disminuye, no de forma consciente, no porque exista mala intención, simplemente porque el cerebro deja de percibir riesgo de pérdida. Aquí aparece una verdad incómoda: la apreciación y la certeza no siempre crecen juntas. A veces ocurre exactamente lo contrario: cuanto más garantizado parece, algo menos atención recibe. Por eso, algunas personas empiezan a notar el valor de una conexión justo cuando dejan de sentirla asegurada, no porque el valor haya aumentado, porque finalmente comenzaron a verlo. Imagínate caminando todos los días frente a una obra de arte extraordinaria. Al principio la observas, la miras, la fotografías, pero después de años apenas la miras, no porque haya perdido belleza, porque te acostumbraste a ella. La familiaridad adormece la atención, y muchas relaciones quedan atrapadas en ese mismo fenómeno. Lo más interesante es que nadie suele hablar de esto. Nos enseñan cómo enamorarnos, pero casi nunca nos enseñan cómo funciona la percepción, y la percepción cambia comportamientos más rápido de lo que imaginamos. Por eso, algunas personas parecen despertar cuando dejas de perseguirlas, no necesariamente porque ahora te amen más, sino porque la dinámica que mantenía dormida su atención dejó de existir. Y aquí está la frase que muchas personas necesitan escuchar: la persona no siempre cambió, la dinámica cambió. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte obsesivamente qué siente la otra persona y empiezas a observar qué estaba alimentando ese comportamiento desde el principio. Durante años buscaste respuestas en los sentimientos, cuando parte de la explicación estaba en la estructura emocional de la relación. Esa es la diferencia que nadie explica. Y cuando finalmente la entiendes, muchas experiencias dolorosas empiezan a encajar de repente. Recuerdas conversaciones, recuerdas silencios, recuerdas relaciones que parecían imposibles de comprender y empiezas a verlas desde otra perspectiva. Pero cuidado, porque este descubrimiento puede ser malinterpretado. Algunas personas escuchan esto y concluyen entonces: debo volverme distante, debo desaparecer, debo crear incertidumbre. Y ese sería un error enorme, porque la lección no trata de manipular, la lección trata de liberarte. No se trata de aprender a controlar la atención de otros. Se trata de dejar de sacrificar tu paz para conseguirla. Son cosas completamente diferentes. Una persona emocionalmente sana no utiliza la ausencia como estrategia, simplemente deja de perseguir aquello que no puede controlar, deja de convertir una relación en el centro absoluto de su identidad. Y cuando eso ocurre, sucede algo extraordinario. Recupera su poder emocional, no el poder sobre otros, el poder sobre sí misma. Empieza a dormir mejor. Empieza a pensar con más claridad, empieza a tomar decisiones menos impulsivas, empieza a distinguir entre amor y necesidad, entre conexión y dependencia, entre interés genuino y simple reacción emocional. Y esa claridad cambia todo, porque por primera vez deja de preguntarse ¿cómo hago para que me elijan? Y comienza a preguntarse ¿esta persona realmente está preparada para elegirme? La diferencia parece sutil, pero transforma completamente la vida emocional, porque una pregunta nace del miedo, la otra nace del respeto propio. Y el respeto propio siempre construye relaciones más sanas que la desesperación siempre. Quizá por eso tantas personas experimentan una transformación profunda
cuando dejan de perseguir, no porque recuperen a alguien, sino porque se recuperan a sí mismas, descubren cuánto tiempo llevaban viviendo en estado de alerta, cuánto tiempo llevaban negociando su valor, cuánto tiempo llevaban confundiendo ansiedad con amor. Y cuando finalmente lo ven, algo cambia para siempre. Comprenden que la paz emocional es mucho más valiosa que cualquier validación temporal. Comprenden que ninguna relación sana debería exigir que abandones tu propia estabilidad. Comprenden que el amor verdadero no necesita persecución constante para existir, porque cuando una conexión es genuina, ambas personas avanzan, ambas invierten, ambas eligen, no una sola. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de toda esta historia. No se trata de que alguien regrese, no se trata de que alguien cambie, no se trata de demostrar tu valor hasta que finalmente te reconozcan. Se trata de construir una vida tan sólida por dentro que tu felicidad deje de depender de una respuesta, un mensaje o una aprobación externa. Porque cuando alcanzas ese punto sucede algo increíble. Dejas de perseguir, dejas de temer y empiezas a vivir. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera transformación, la que nunca dependió de otra persona, la que siempre estuvo esperando dentro de ti. Existe una frase que pocas personas quieren escuchar cuando están sufriendo por alguien, pero precisamente por eso es tan importante. A veces no estás luchando por amor, estás luchando por la sensación de perder algo que creías que necesitabas. Y son cosas muy diferentes. El amor busca compartir la necesidad. Busca retener el amor, genera calma. La necesidad genera ansiedad. El amor permite elegir la necesidad. Teme perder. Cuando una persona comprende esta diferencia, empieza a observar sus relaciones con otros ojos, empieza a reconocer patrones que antes parecían invisibles. Y uno de esos patrones aparece constantemente. La búsqueda interminable de validación. Muchas personas pasan años intentando conseguir una prueba definitiva, una señal que confirme que son importantes, un gesto que elimine todas las dudas, una demostración que calme todos los miedos. Pero esa prueba nunca llega porque el problema no está fuera, está dentro. Ninguna cantidad de atención puede llenar permanentemente una inseguridad interna. Ninguna relación puede hacer el trabajo que le corresponde a la autoestima, y cuanto antes se comprende esto, antes comienza la verdadera libertad emocional. Marian Rojas Estapé suele hablar de cómo el estrés sostenido afecta la manera en que interpretamos nuestra realidad. Cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo en estado de alerta, todo parece más urgente, más amenazante, más intenso. Incluso situaciones normales pueden sentirse como señales de peligro. Por eso tantas personas viven pendientes de un mensaje, de una llamada, de una respuesta, no porque sean débiles, porque su sistema nervioso ha aprendido a asociar esa tensión con seguridad emocional. Y aquí aparece una revelación fundamental. La tranquilidad no debería depender de algo tan inestable como la reacción de otra persona, porque entonces vivirás siempre a merced de factores que no controlas. Un día te sentirás bien, al siguiente te sentirás mal. Después volverás a sentir esperanza, luego volverá la ansiedad. Y así, sucesivamente, como una montaña rusa emocional que nunca termina. Pero hay otra forma de vivir, una forma mucho más estable, mucho más sana, y comienza cuando dejas de preguntar ¿qué siente por mí? Y empiezas a preguntar ¿cómo me siento yo dentro de esta relación? Parece un cambio pequeño. No lo es, porque cambia el foco. Durante años observabas a la otra persona. Ahora comienzas a observarte a ti. Durante años intentabas entender sus decisiones. Ahora empiezas a entender tus necesidades. Durante años perseguías respuestas externas. Ahora construyes claridad interna, y esa claridad tiene consecuencias profundas, porque cuando una persona desarrolla estabilidad emocional, deja de aceptar dinámicas que antes justificaba, deja de normalizar la indiferencia, deja de perseguir migajas emocionales, deja de llamar amor a cualquier cosa que se parezca un poco a la atención. Y ese proceso puede resultar incómodo porque implica ver verdades que antes evitabas,
implica reconocer cuánto tiempo pasaste esperando. Algo que quizá nunca estuvo disponible implica aceptar que algunas personas disfrutaban de tu presencia, pero no estaban preparadas para ofrecerlo, mismo a cambio. Y aunque duele, también libera, porque la verdad siempre libera más que la ilusión, incluso cuando al principio parece más difícil. Hay un momento en la vida de muchas personas donde ocurre algo extraordinario, un momento silencioso, sin aplausos, sin anuncios, sin grandes escenas. Simplemente despiertan una mañana y descubren que ya no sienten la misma urgencia, ya no necesitan revisar el teléfono constantemente, ya no necesitan interpretar cada mensaje, ya no necesitan perseguir explicaciones. Algo dentro de ellas se ha calmado, y esa calma vale más que cualquier validación temporal, porque nace desde dentro, no desde fuera. Ese es el verdadero objetivo: no lograr que alguien te extrañe, no lograr que alguien vuelva, no lograr que alguien cambie. El objetivo es recuperar tu paz, porque una vez que recuperas tu paz, todo lo demás se vuelve más claro. Las personas adecuadas se distinguen como facilidad, las dinámicas dañinas se vuelven evidentes, las decisiones difíciles se vuelven posibles, y por primera vez puedes construir relaciones desde portan. La libertad, no desde el miedo, desde la elección, no desde la necesidad, desde la convicción. Y entonces entiendes algo que quizá nadie te había explicado. De esta manera, la mayor transformación nunca ocurrió en la otra persona, ocurrió en ti, porque el día que dejaste de perseguir, no solo cambió una dinámica, cambió tu relación contigo mismo. Y cuando eso sucede, la vida entera empieza a verse diferente, porque descubres que tu valor nunca dependió de quién se quedaba, ni de quién se iba, ni de quién respondía, ni de quién elegía. Tu valor ya estaba ahí mucho antes de que apareciera cualquier relación, y seguirá estando ahí cuando cualquier relación termine. Esa es la verdad que tantas personas pasan años buscando, y cuando finalmente la encuentran, dejan de correr detrás de quienes no pueden darles lo que necesitan, porque por fin entienden algo fundamental. El amor más importante que construirás en tu vida es la relación que mantienes contigo mismo, y todo cambia cuando empiezas por ahí. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Durante años intentaron cambiar la reacción de la otra persona, intentaron explicar mejor, intentaron demostrar más amor, intentaron estar más presentes, pero la verdadera transformación comenzó cuando dejaron de perseguir una respuesta, porque en ese momento recuperaron algo que habían perdido hacía mucho tiempo: su propia estabilidad emocional. Y cuando una persona recupera esa estabilidad, deja de ver la relación desde el miedo, empieza a verla desde la claridad, y esa claridad cambia todas las decisiones que vienen después. Y aquí encontramos la gran verdad escondida detrás del título, Este video: la razón por la que algunas personas cambian cuando dejas de perseguirlas, no siempre es porque te amen, mas muchas veces es porque cambió la dinámica emocional, cambió la percepción, cambió la atención, cambió la certeza que antes parecía absoluta, y comprender esto puede resolver años enteros de confusión. Pero la verdadera victoria no está en descubrir por qué cambiaron ellos. La verdadera victoria está en descubrir por qué cambiaste tú. Porque cuando dejas de perseguir, recuperas algo mucho más valioso que cualquier relación: recuperas tu centro, recuperas tu dignidad emocional, recuperas la capacidad de elegir en lugar de suplicar ser elegido. Y desde ese lugar todo se transforma: las relaciones se vuelven más claras, las decisiones se vuelven más simples, y la vida deja de sentirse como una batalla constante por obtener validación. Quizá por eso la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué cambió esa persona? La verdadera pregunta siempre fue ¿qué descubriste tú cuando dejaste de perseguirla? Y tal vez aquí aparece la reflexión más importante de todo este viaje. Tal vez la persona que más necesitaba tu atención no era aquella que estabas intentando convencer. Tal vez eras tú. Tal vez la relación que llevaba años esperando ser cuidada era la relación contigo mismo, porque cuando aprendes a respetarte, a valorarte y a construir paz dentro de ti, algo extraordinario sucede. Ya no persigues lo que no te elige,
empiezas a caminar junto a lo que sí lo hace, y como dice un viejo proverbio, después de la tormenta llega la calma. Pero esa calma no llega cuando alguien regresa, llega cuando dejas de abandonarte a ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, cuéntanos en los comentarios alguna vez alguien cambió cuando dejaste de perseguirlo. ¿Y qué fue lo que realmente cambió primero, esa persona o tú? Porque a veces la respuesta a esa pregunta puede transformar una vida entera. Y recuerda esto, y quizá la lección más importante sea esta. Cuando dejas de perseguir a quien no puede elegirte libremente por fin, empiezas a elegirte a ti mismo. Y ese suele ser el comienzo de todo lo que cambia después.